La historia de la genética se inaugura en la segunda mitad del siglo XIX, con los primeros experimentos de hibridación en guisantes y la formulación de las leyes de Mendel. Científicos posteriores se aventuran en la búsqueda de los patrones básicos de la herencia genética, hasta que en 1953 el hallazgo de la estructura del ADN por Watson y Crick marca la transición a la era de la genética molecular. La revelación del código genético y la primera secuenciación del genoma humano abonan definitivamente un terreno tan inexplorado como comprometido, el de la ingeniería genética. Desde entonces es posible la creación de plantas, de animales y de microorganismos mediante la manipulación de sus genes, franqueando incluso la barrera de las especies entre las cuatro paredes de un laboratorio. Un gen, digamos, son fragmentos de ADN que son capaces, que son los responsables de sintetizar y de crear las proteínas que necesita cualquier ser vivo para su desarrollo y para el mantenimiento de su actividad, ¿no? Cuando a partir de la manipulación genética estamos introduciendo trozos o fragmentos de este ADN, estos genes, en una cadena genética completa, lo que podemos es alterar la forma de síntesis de estas proteínas que de alguna manera controlan y organizan la actividad del ser vivo, ¿no? Por tanto, no existe la técnica que garantiza o que permite realizar esta manipulación genética, no puede de ninguna manera afirmar que introducimos un gen en el lugar exactamente en el que deseamos y que el efecto no se va a ver alterado de ninguna manera. El genoma humano completo es una estructura extraordinariamente compleja, fruto de millones de años de evolución, en que cada gen no se relaciona con el resto de genes ni con otros organismos en términos simples de causa-efecto, sino en base a sinergias, retroalimentaciones e interacciones tales que pueden hacer imprevisible e incontrolable el funcionamiento de una cadena genéticamente modificada. Voy a poner como un ejemplo sencillo. Lo que pasa en la investigación sobre los transgénicos, se analiza siempre el gen que se ha modificado. Si eso lo aplicamos a un equipo de deporte, ¿no? Un equipo de básquetbol, por ejemplo, y tú metes un nadador, entonces solo observas el nadador, ¿no? Y no observas qué pasa con el resto del equipo. Lo que tenemos con el MON 810, que es una técnica, digamos, científica bastante compleja, que se llama un bombardeo de partículas de ADN, ¿no? Lo que pasa es que los resultados pueden ser muy distintos según los diferentes análisis que tú haces, incluso en un mismo campo donde se ha cultivado la misma semilla. Entonces, los resultados son bien distintos según cada planta. El único plan de seguimiento del impacto del maíz MON 810 es un documento entregado en 1995 por el gigante biotecnológico Monsanto a la Unión Europea para solicitar su permiso de comercialización. Este plan omite de entrada la transformación de la estructura del genoma de la semilla después de la integración de un gen extraño. Lo que sucede es que, claro, hay una parte importante de los daños que no son evaluados y además el hecho de que el plan sea de esa época lo que hace es que no se tengan en cuenta una parte importante de los nuevos estudios o de las nuevas aportaciones que se han ido dando en los años posteriores. Un estudio independiente realizado en 2006, a partir de 600 muestras recogidas en España y Alemania, demuestra que el maíz ha sufrido reordenaciones con respecto a su caracterización genómica original.
La toxina Bt, que induce propiedades insecticidas a las semillas modificadas, puede contaminar a otros organismos cercanos y generar cambios incontrolables en las rutas metabólicas de las plantas. Cuando se venden hoy semillas transgénicas, se vende también todo un cóctel de agrotóxicos vinculados a estas semillas. Si hablamos del maíz transgénico o si hablamos de la soja transgénica que va destinado a la ganadería industrial, pues los animales comen estos productos transgénicos y no hay ninguna investigación científica sobre qué pasa con los animales cuando se alimentan constantemente con transgénicos. Tampoco hay investigación sobre las posibles afecciones a la salud humana por el consumo de carne, leche, huevos y otros derivados de animales alimentados con piensos transgénicos, ni sobre el empleo de genes marcadores de resistencia a antibióticos que pueden crear las mismas resistencias en organismos no modificados, ni sobre la contaminación de los cultivos transgénicos a los cultivos convencionales que hacen finalmente imposible la convivencia de ambas agriculturas. Los transgénicos impiden que nosotros como agricultores respondamos de nuestras propias obligaciones ante la sociedad, ante los consumidores, ante el medio ambiente, ante el conjunto de lo que significa tener una producción agraria dirigida y que respete directamente la salud de los consumidores, que respete el medio ambiente, que genere empleo, que genere calidad. Y los transgénicos nos lo impiden directamente. Hasta donde nosotros podemos conocer, está habiendo una contaminación que impide ya a los agricultores cultivar, por ejemplo, en la agricultura ecológica, cultivar sin transgénicos y, por supuesto, impide recoger aquello que cosechamos. Esto es una ruptura de derechos y realmente lo que nos podemos encontrar si los transgénicos se imponen es que la agricultura y por lo tanto también la alimentación esté bajo el dominio muy claro de los transgénicos y de las empresas de la biotecnología. Los desmanes de la globalización, la concentración del poder económico y la liberalización de los mercados han inspirado la hoja de ruta de las empresas de la biotecnología. Of course, you'll want to inject Posilac to every eligible cow, as each cow not treated is a lost income opportunity. Monsanto, Syngenta y BASF son ya gigantes económicos dispuestos a sembrar sus productos genéticamente modificados a lo largo y ancho del planeta. Yo creo que eso forma parte de la gran contradicción que tiene nuestro sistema socioeconómico, ¿no? Cuando vivimos en sociedades en donde la obtención de beneficios y el crecimiento económico es lo prioritario, cuando entran en competición los riesgos sobre los ecosistemas y la salud y la propia obtención de beneficios, siempre pierde la primera. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Pues que se mueven una cantidad de intereses y una cantidad de beneficios económicos tremendos. Es decir, pensemos lo que es la venta de semillas, la venta de los herbicidas. Es decir, son unos montantes en términos de Producto Interior Bruto bastante grandes, ¿no? Lejos de los argumentos optimistas de los gigantes biotecnológicos, la experiencia ha demostrado que los cultivos transgénicos no reducen el empleo de productos químicos ni son más eficientes en el consumo de recursos como el agua, el suelo y los combustibles. Tampoco han aportado mejoras a la calidad de los alimentos, sino graves sospechas acerca de su inocuidad. La propia Comisión Europea advierte que el proceso de creación de organismos genéticamente modificados está rodeado de incertidumbres que pueden dar lugar a una multitud de imprevistos. Hoy por hoy, realmente a los agricultores los transgénicos no nos están aportando absolutamente nada. No producen más, no se utilizan menos pesticidas, las semillas son más caras y a pensar que puede suponer que dependamos totalmente de las semillas de las empresas de la biotecnología.
Apadrinados por los grandes distribuidores de petróleo y por las industrias farmacéuticas, los cultivos transgénicos destinados a la producción de agrocombustibles y a los denominados farmacultivos están proliferando escandalosamente en los países del sur, quebrando la agricultura familiar y atentando sin piedad contra la soberanía alimentaria de estos pueblos. Llevamos ya más de 11-12 años de cultivos de transgénicos en el mundo y la cifra horrible y perversa de los hambrientos en el mundo ha aumentado. Estamos ya en 1.020 millones de personas que pasan hambre cada día en el mundo, y lo que estamos viendo además que la mayor parte de los transgénicos, por ejemplo en términos de soja o maíz, va destinado a la alimentación de la ganadería intensiva, que fundamentalmente se usa en los países del norte donde no hay hambre. Siendo el sur la víctima estructural de las grandes extensiones de estos monocultivos, la contaminación transgénica amenaza inevitablemente a toda la cadena alimentaria, entrando sin demasiadas trabas en los pulcros supermercados de los países del norte. Aquí lo que se ve vulnerado de una forma clara es el principio de precaución. Es decir, el principio de precaución establece que, contrariamente a lo que sucede ahora, que es que hay que demostrar que una sustancia, una tecnología o algo que se libera al medio ambiente es dañino, aunque sea pues muchos años después y con procesos largos y muchas dificultades en poderlo demostrar, contrariamente a esto, lo que debiera suceder es que no se pueda liberar nada en el medio ambiente ni se pueda someter a las poblaciones humanas a riesgos que no están controlados hasta que no se haya demostrado de una forma fehaciente la inocuidad de una determinada tecnología, ¿no? El Departamento de Ingeniería Genética de la Universidad de Caen, en Francia, demostró en 2007 que las ratas de laboratorio alimentadas sistemáticamente con el maíz MON 863 de Monsanto mostraban claros signos de toxicidad en el riñón y en el hígado y serias alteraciones en la sangre. La planta de maíz que produce esa toxicidad pues también lo transmite al agua o a la tierra y afecta pues a otros insectos, a la biodiversidad, que no es objeto, digamos, de la modificación transgénica. También se ha detectado, y eso fue una de las razones por la que el gobierno alemán prohibió el MON 810, concretamente este tóxico que produce la planta del MON 810 pues entra en el medio ambiente destruyendo flora y fauna y por lo tanto perjudica incluso a insectos necesarios para nuestra cadena alimentaria o para el equilibrio de los ecosistemas. Como también se convierte en motor de desequilibrio de los sistemas humanos, ya que las políticas agrarias comunitarias impulsan desde hace años un modelo de agricultura especulativa, deslocalizada y desigual, muy acorde con la filosofía transgénica. Esta nueva tecnología va dirigida a un modelo de agricultura intensivo industrial de grandes dimensiones, con lo que realmente los gobiernos están anteponiendo esos intereses a lo que es la agricultura más social, la agricultura familiar, una agricultura no dependiente de los transgénicos, que es, por otra parte, la que a nivel del planeta puede alimentar el planeta, puede resolver y puede afrontar el problema del hambre, o puede responder y puede afrontar el tema del cambio climático. Hace solo unas décadas, Argentina exportaba excedentes de productos agrícolas a países hambrientos como España. Hoy, sus grandes extensiones de soja, las fumigaciones masivas de agrotóxicos, la contaminación del agua, de los campesinos y de la tierra han traído consigo un empobrecimiento integral de la región. Lo que está sucediendo en Argentina es que hay más de 18 millones de hectáreas de soja, la mayor parte de ella transgénica, es el 50% de la superficie agraria.
eso supone, digamos, graves afectaciones sobre los derechos humanos de la población rural que ha sido desplazada. Sus cultivos de alimentos han sido desplazados porque la mayor parte de los cultivos de la soja van destinados a la exportación, o bien a los mercados asiáticos, a los mercados del norte de Europa y fundamentalmente al mercado de la Unión Europea. El sobreconsumo cárnico, disparado en el círculo del bienestar, pone en nuestros platos las viandas alimentadas con piensos transgénicos. Y en las estanterías de nuestros supermercados, más de un 15% de productos con maíz o soja contaminados por cultivos transgénicos que no están convenientemente etiquetados. Yo creo que se puede decir que ahora mismo el planeta se ha convertido como en un gran laboratorio, ¿no? En el caso de los transgénicos, un poco por lo que comentábamos antes, es decir, porque supone introducir genes aislados en cadenas genéticas complejas que regulan pues, los metabolismos, acciones metabólicas complejas de determinados seres vivos, obviamente tiene un elemento de riesgo y tiene un potencial dañino que hay que tener en cuenta, ¿no? En ese sentido, ya tiene un componente fuerte experimental, ¿no? Hay que tener en cuenta que la contaminación por modificación genética supone la liberación a la naturaleza de un evento genético incontrolable que puede ser transmitido a través del viento, la lluvia, los insectos y la polinización a otros cultivos convencionales, incluso a kilómetros de distancia. Realmente, a poco que aparece investigación independiente, nos están advirtiendo sobre los problemas de los transgénicos. Sin embargo, esto no trasciende, no se está haciendo público, no interesa el debate, no interesa poner encima de la mesa todo lo que significa esta nueva tecnología y realmente con la gravedad, repito, que tiene, y es que depositar toda la agricultura y la alimentación en 4 manos. El hecho de que el 80% de los organismos genéticamente modificados sean resistentes a herbicidas deja claro que mucho más que la mejora en la calidad de las semillas y mucho más que el hambre en el mundo, importan los beneficios directos de la industria agroquímica. Muchas veces quienes defienden un poco la inocuidad y tildan, digamos, de catastrofistas los augurios o los recelos o las medidas precautorias que se proponen desde otros ámbitos, ¿no? Lo que dicen es que no es muy diferente a los mecanismos de selección natural de toda la vida. Son radicalmente diferentes. En primer lugar, porque la selección natural de plantas y de ganado nunca había sobrepasado las barreras de la comunicación entre especies. Es decir, una cosa es que Mendel trabajara con diferentes variedades de guisantes y otra cosa es que introduzcamos genes que proceden de una especie animal en plantas. Eso claramente es un experimento que se libera al medio ambiente, a un medio ambiente complejo. La autorización de la patata del gigante agroquímico BASF, cuyo almidón ha sido modificado para la fabricación de papel, pegamento y otros productos industriales, ha generado una profunda controversia en la Unión Europea. Ni la presencia de un gen resistente a un antibiótico utilizado en el tratamiento de la tuberculosis, ni el riesgo de contaminación a la patata de consumo humano han sido óbices a su definitiva autorización. Esa decisión se ha tomado contra la decisión de los propios ministros de Medio Ambiente que se habían opuesto mayoritariamente en el Consejo Europeo contra esta liberación. Sin embargo, la Comisión Europea se impuso, tiene una cláusula, digamos, de excepcionalidad donde vale más la decisión de la Comisión Europea, aunque no es un órgano democráticamente elegido y está fuertemente influenciado por la presión de los grandes lobbyistas, los grupos de presión de las grandes empresas de biotecnología. Recordad también que la ministra de Ciencia e Investigación, la señora Garmendia, vino de un grupo de lobby de la biotecnología
favorable a los transgénicos, que se llama ACEBIO. ACEBIO es la asociación, digamos, de las empresas biotecnológicas que defienden los cultivos transgénicos aquí en España, y ella hoy pues representa el gobierno español en ese sentido. También el exdirector de la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria acaba de ocupar un puesto de responsabilidad en Syngenta. Las puertas giratorias que vinculan a los altos funcionarios con los lobbies biotecnológicos lapidan con suma facilidad las investigaciones independientes contra sus intereses. En este sentido, España se ha convertido en la puerta de entrada de los cultivos transgénicos en la Unión Europea. Por desgracia, las políticas agrarias en este momento se están adaptando a lo que es las negociaciones de libre comercio de la Organización Mundial del Comercio, de los tratados de libre comercio. Realmente forma parte de esas políticas agrarias cuyos intereses es colocar la agricultura y la alimentación en manos de la especulación, de los mercados, de la especulación financiera, realmente olvidándose que la alimentación es un derecho básico de las personas, que tenemos un grave problema en el planeta con más de 1.000 millones de personas pasando hambre, y que realmente la FAO hoy nos está diciendo que quien puede afrontar el problema real de esta gravedad es la agricultura familiar. El modelo de consumo agrario deslocalizado transporta los alimentos de una punta a otra del globo con un enorme gasto energético, provocando el abandono de los mercados locales y las agriculturas familiares, y el éxodo desesperado de los pueblos. A lo largo de la historia de la humanidad, pues las personas que trabajaban en la agricultura y en la ganadería han ido desarrollando una variedad muy amplia de especies, bien adaptadas a las vocaciones de cada territorio, que eran capaces de adaptarse a los condicionantes y a los límites de cada lugar, ¿no? Pues donde había poca agua, en donde había menos insolación, en donde los suelos eran más salinos, en donde los suelos eran más pobres, en fin, un poco toda la variedad que existe a lo largo del planeta Tierra, ¿no? Lo que sucede es que la comercialización de la semilla va poco a poco reduciendo esta biodiversidad agrícola. Y esta pérdida de biodiversidad agrícola es, en esta biodiversidad agrícola reside, digamos, el seguro de vida para la vida. Como ciudadanos, por derecho jurídico, y como miembros de este planeta, por derecho natural, debemos exigir a nuestros gobiernos el más estricto cumplimiento del principio de precaución. De no ser así, la propagación de efectos irreversibles por contaminación transgénica en nuestro medio ambiente podría empezar a minar de forma injusta y radical la soberanía alimentaria de muchos pueblos de nuestro planeta.